Bienvenidos a una nueva chispa informativa. Hoy trabajaremos sobre la pregunta: ¿fue realmente Hispanoamérica una colonia de España? Bueno, quédense al final para responderse esa pregunta. Cuando hablamos de América en tiempos del Imperio Español, solemos pensar en una colonia, sin más. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos si el término colonia siempre fue utilizada de la misma forma en la que la entendemos hoy, en el siglo XXI. ¿Habrá sido América entonces una colonia en todos sus términos? ¿O la realidad es un poco más compleja? Hicimos un esfuerzo investigativo bibliográfico que pueden ver en pantalla o en la descripción del video, para que ustedes puedan solos leer el contenido y hacerse sus propias ideas. Así que empecemos. En primer lugar, tenemos que desmenuzar este término colonia. Tal como lo entendemos hoy en día, es un concepto tendencioso que sugiere una dependencia económica y política rígida al servicio de países europeos, especialmente siguiendo un modelo de metrópoli y territorios subordinados. Pero en el caso de los 300 años del Imperio Español en América, la cosa no es tan sencilla. Al contrario, parece ser muy sui generis, o sea, con pocos ejemplos similares en la historia. Empecemos por cuestionarnos entonces cómo duró tanto si seguía una dinámica de metrópoli europea y explotación y subordinación americana. No tiene mucho sentido estar 300 años en ese sistema. Tenemos que entender además que se pasan por diferentes periodos. Por ejemplo, primero el periodo de los reyes Habsburgo, posteriormente el periodo de los Borbones. Pero ya entraremos en eso. Empecemos con el periodo Habsburgo. Este abarca desde el siglo XVI hasta los principios del siglo XVIII. En este caso, el término colonia brilla por su ausencia en las instituciones novohispanas y españolas en general. Por tanto, los españoles americanos no se consideraban ni de facto ni de jure colonias como tal, mucho menos en el sentido que las entendemos hoy. Más bien, parecían funcionar bajo un sistema de diferentes pactos que a su vez son heredadas de tradiciones medievales e incluso antiguas, que ya estaban siendo aplicadas en los diferentes reinos de las coronas españolas. O sea que los reinos americanos, sí, digo reinos, no colonias, porque esa era su categoría, tal vez no se regían de forma tan diferente a las tradiciones aplicadas en Aragón o Nápoles. Sin embargo, como siempre tenemos que recalcar, al no referirnos a un sistema institucional, jurídico y político propiamente positivista, es muy difícil entenderlo de una forma lineal y homogénea. Al contrario, está mezclado con muchísimas costumbres y derecho consuetudinario, y por supuesto instituciones asociadas al antiguo régimen. Las visiones más contemporáneas aceptan que América gozaba de muchísima autonomía local, con cabildos y diferentes instituciones que sí representaban en alguna medida los intereses de las élites locales. Sin embargo, en el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión Española, llegan al trono español los Borbones a través de la familia de Luis XIV, el Rey Sol. Por lo tanto, la situación de América también cambió, asociado a nuevos ideales tanto de la Ilustración como propios del sistema francés. Las reformas borbónicas tenían la intención de introducir un control muchísimo más centralizado desde España sobre América, y de hecho el término colonia empezó a utilizarse institucionalmente de forma más frecuente. Tenemos que reconocer una cosa: cuando empieza a aparecer en el siglo XVIII en la legislación borbónica el término colonia, diferentes textos coetáneos nos dan a entender que el vocablo estaba muchísimo más en línea con el tradicional vocablo romano, el cual hacía referencia a un asentamiento de extranjeros y era parte del derecho romano desde hacía ya siglos, por lo que incluso en ese caso tenemos que tener en cuenta que el término colonia no tenía las mismas connotaciones ni del siglo XX ni del siglo XXI, y mucho menos podemos asociarlas a aquellas colonias de finales del siglo XIX y principios y mediados del siglo XX, especialmente en África y en Asia. Tenemos que escuchar a aquellos autores que sí reconocen en tanto la institución como la economía del periodo borbónico la conversión de América como un territorio con una economía orientada hacia la dependencia de la España peninsular. Ahora, pasando del uso institucional y político que se le dio durante el Imperio Español al término colonia, y por su defecto también cuál era en realidad la constitución empírica de los reinos de América, ahora vamos a ver cuáles son las perspectivas historiográficas con respecto al tema, especialmente a través del trabajo de María Fernanda Justiniano en su artículo América, de colonia a reino y de periferia a centro, del 2016, el cual pueden consultar abajo en la bibliografía. Justiniano analiza cómo los diferentes historiadores a través del tiempo han abordado esta temática, desde las visiones marxistas, liberales, weberianas, hasta los nuevos enfoques más asociados al postestructuralismo. A su vez, ¿de qué nos dicen los historiadores económicos y jurídicos? Muy recomendada para quien lo quiera leer. Según los enfoques marxistas, desde Marx pasando por todo el siglo XX, se sostiene que América fue una colonia, en términos de dependencia primordialmente económica. El mismo Karl Marx afirmó que las riquezas extraídas de las diferentes colonias europeas, entre ellas las americanas, jugaron un papel clave en la acumulación originaria que da paso al capitalismo moderno. Por otro lado, autores como Marx Viva desde una perspectiva más institucional, y de hecho nos recuerda a otros autores que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía,
tal vez no dicen nada nuevo. Destacó que prácticamente acorde con el desarrollo institucional, solo el centro del capitalismo moderno podía darse en Europa, debido a las estructuras estatales y burocráticas que allí se desarrollaban. En este análisis, tanto de Marx como de Viva, implicaban que las colonias siempre habían jugado un papel periférico y subordinado. Ya desde el siglo XX habían diferentes historiadores que estaban denunciando el uso del término colonia para referirse a América Latina o Hispanoamérica. Por ejemplo, Ricardo Levene en 1952 publica el libro Las Indias no eran colonia y sugiere que este término no encaja en lo absoluto con la realidad hispanoamericana durante la época del Imperio Español. Al contrario, analizando sus instituciones, especialmente durante el periodo Habsburgo, estas eran absolutamente más descentralizadas y autónomas. Sin embargo, la crítica a este término no se queda en el siglo XX. Al contrario, parece ser que en las últimas décadas, nuevos enfoques también han empezado a cuestionar este paradigma e interpretaciones. Justiniano, por ejemplo, resalta las teorías postestructuralistas, tanto desde perspectivas jurídicas y económicas, han planteado que hemos entendido el mundo moderno desde una coordenada absolutamente eurocéntrica, la cual es una postura asumida, pero que empíricamente puede ser falsa. Al contrario, proponen la noción de la modernidad como un mundo policéntrico, especialmente durante el periodo del Imperio Español en América, o sea, antes de 1821, donde estaba en su apogeo. Historiadores como Kenneth Pomeranz, con su obra The Great Divergence del 2000, han argumentado que en realidad hasta el siglo XIX el mundo era un espacio con múltiples centros y que en realidad América, incluso bajo el Imperio Español, jugaba un papel muchísimo más activo y dinámico en toda la economía global. Por ejemplo, este enfoque policéntrico plantea que América, lejos de ser un mero proveedor de materias primas, era un espacio y actor clave en las redes comerciales globales, conectando territorios amplísimos como Europa y Asia, por ejemplo, a través del galeón de Manila, el cual llegaba primero a Acapulco. Esto lleva a diferentes autores contemporáneos a cuestionarse si el término colonia es verdaderamente el adecuado para referirnos a la relación entre América y la península española. Entonces, ¿fue América verdaderamente una colonia de España? Para mí la respuesta, como hemos visto, es un poco más compleja de lo que parece. Vamos a ver, durante el periodo Habsburgo es muy difícil llamar a América una colonia, ya que no se adecua ni a las instituciones contemporáneas ni a los términos con los que los vemos hoy en día. Al contrario, se trataba de un territorio que gozaba de muchísima autonomía y jugaba un rol crucial en la economía global. Sin embargo, tampoco se puede obviar que con las reformas borbónicas, América se acerca un poco más al modelo de dependencia económica que sí caracteriza el modelo colonial del siglo XIX y XX. Pero incluso en este caso tenemos que matizar el término, ya que sí tiene connotaciones profundamente diferentes a las que manejamos coloquialmente hoy en día ustedes y yo. A ver, seamos claros que no podemos nada más decir sí o no. Es un debate muy activo en el mundo académico y de la historia. Como hemos visto, tampoco debemos descalificar ninguna hipótesis, especialmente si la única justificación es que no nos gusta o no se adecua a nuestros valores. En realidad, yo diría que el uso del término colonia depende del periodo histórico al que nos refiramos de la historia americana, y también depende de las interpretaciones que nosotros y la fuente nos dé sobre el término colonia. A ver, no podemos ser totalmente objetivos, puesto que somos seres humanos cargados ya de muchísimo contenido social. Sin embargo, necesitamos cierto tipo de parcialidad, especialmente para acercarnos a fuentes primarias, para así poder entender mejor las diferentes aristas tan variadas de un periodo histórico concreto, especialmente uno tan diferente al nuestro. Tenemos que reconocer que hoy, cuando decimos colonia, muchas veces evocamos a un imaginario eurocéntrico que puede no servirnos del todo para explicar la realidad americana bajo el Imperio Español. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el término es utilizado por cátedras de todo el mundo hispano, incluyendo la Real Academia Española de Historia, pero también debemos ser conscientes de la diferencia y particularidades del sistema de dominación imperial español a otros colonialismos más recientes, como lo son el francés y el inglés, de principalmente las últimas décadas del siglo XIX y casi que la mayor parte del siglo XX. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Fue América realmente una colonia de España? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más contenido histórico. ¡Hasta luego!